Imagina despertar a las 4 de la mañana mientras el mundo todavía duerme. Las calles están en silencio, el aire es fresco y hay una paz especial a tu alrededor. La mayoría de las personas aún están soñando, pero tú estás despierto. Estás comenzando tu día antes de que el sol siquiera salga. Esto puede sonar difícil. Quizás piensas que es imposible. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que este simple hábito, despertar a las 4 de la mañana, podría transformar completamente tu vida? Muchas personas exitosas alrededor del mundo tienen algo en común. Se despiertan temprano, no solo temprano, sino muy temprano. Y no lo hacen para sufrir, lo hacen porque las primeras horas de la mañana son un arma secreta. En este video exploraremos cómo despertar a las 4 de la mañana puede darte más tiempo, más control y más paz. Veremos 8 cambios poderosos que puedes hacer cuando comienzas tu día temprano. Estos no son solo hábitos, son transformadores de vida. 1. Tomas el control de tu día. ¿Alguna vez has tenido una mañana en que todo se sentía fuera de control? ¿Te despertaste tarde? ¿Te saltaste el desayuno? ¿No encontrabas tu ropa? ¿Saliste corriendo por la puerta sintiéndote cansado, estresado y frustrado? Así es como muchas personas comienzan su día. No se sienten en control, sienten que el día los controla a ellos. Ahora imagina algo diferente. Imagina despertar a las 4 de la mañana. Afuera todavía está oscuro. El mundo está tranquilo. No hay llamadas telefónicas, no hay correos electrónicos, no hay tráfico, solo paz. Abres lentamente los ojos, te levantas de la cama y te tomas un momento para estirarte. No te apresuras, no entras en pánico, tienes tiempo, este es tu tiempo, este es el momento en que tomas el control. Despertar temprano te da una ventaja poderosa. Estás despierto cuando la mayoría de las personas todavía están durmiendo. Vas adelante, estás tranquilo y esa calma te da la oportunidad de diseñar tu mañana. Puedes empezar con un vaso de agua, puedes dar una caminata corta o sentarte en silencio por unos minutos. Puedes orar, meditar o simplemente respirar profundo, sin ruido, sin presión, solo presencia. Este tiempo tranquilo te ayuda a pensar con claridad. Puedes decidir qué tipo de día quieres tener. Puedes escribir tus metas. Puedes planificar tu agenda. Puedes elegir qué tareas importan más. En lugar de reaccionar a tu teléfono o a tus problemas, estás respondiendo con propósito. Estás eligiendo cómo comienza tu día, y eso cambia cómo continúa tu día. Tomar el control de tu día también significa tomar el control de tus emociones. Cuando te despiertas al último minuto y empiezas a apresurarte, es más probable que te sientas enojado, impaciente o ansioso. Pero cuando te despiertas a las 4 de la mañana, te sientes tranquilo, te sientes fuerte. Ese equilibrio emocional te acompaña durante todo el día. Cuando algo difícil sucede en el trabajo o en la escuela, respondes con paciencia. Cuando las personas a tu alrededor están estresadas, tú te mantienes centrado. Despertar temprano también te ayuda a evitar las distracciones. La mayoría de las personas no están en línea a las 4 de la mañana. Tu teléfono está tranquilo. Las redes sociales están lentas. Tienes la oportunidad de enfocarte sin interrupciones. Ese tipo de enfoque es raro y te da una mente clara y un corazón fuerte. También empiezas a construir autorrespeto. Cuando te despiertas temprano, estás haciendo algo que la mayoría de las personas no hace. No es fácil, pero lo haces de todos modos. Esa elección te da un orgullo interior. Te miras en el espejo y te sientes orgulloso, no porque seas perfecto, sino porque estás intentando. Estás demostrando disciplina. Te estás convirtiendo en el tipo de persona que lidera, no que sigue. Con el tiempo,
Este pequeño hábito crea una gran transformación. Empiezas a confiar más en ti mismo. Empiezas a actuar, no solo a poner excusas. Empiezas a creer que el cambio es posible. Y no solo para los demás, también para ti. Tomar el control de tu día comienza con un simple acto: despertar antes de que el mundo lo haga. No significa que debes hacer todo perfectamente. Solo significa que te das el tiempo y el espacio para empezar fuerte. Construyes impulso, construyes confianza, construyes una vida que refleja tus elecciones, no tus circunstancias. Así que si te sientes perdido, apresurado o sin motivación, prueba despertar a las 4 de la mañana, aunque sea solo por una semana. Usa ese tiempo con sabiduría, llénalo con intención y claridad, y observa cómo tus días y tu vida comienzan a cambiar. 2. Creas tiempo para el crecimiento personal. ¿Con qué frecuencia escuchamos a las personas decir: quiero mejorar mi vida, pero simplemente no tengo tiempo? Es una de las excusas más comunes. Las personas están ocupadas con el trabajo, la escuela, las tareas del hogar, el cuidado de los niños o simplemente tratando de sobrevivir cada día. Pero ¿qué pasaría si pudieras crear tiempo? ¿Y si hubiera una manera de desbloquear unas horas extra solo para ti? Despertar a las 4 de la mañana hace exactamente eso. Te da un hermoso regalo: tiempo tranquilo, enfocado e ininterrumpido. Tiempo que solo te pertenece a ti. El mundo todavía está dormido. Tu teléfono está en silencio. Nadie te está enviando mensajes o llamándote. No se espera que respondas correos, limpies la casa o estés en ningún lugar. Es tu espacio. Y en este espacio de paz tienes el poder de mejorarte cada día. El crecimiento personal no necesita ser complicado. Empieza pequeño. Puedes comenzar leyendo unas páginas de un buen libro. No un libro de trabajo o escuela, sino uno que te inspire, algo que te ayude a crecer, que desafíe tu forma de pensar o te enseñe algo nuevo. Solo 20 minutos de lectura cada mañana pueden cambiar tu pensamiento con el tiempo. También podrías usar este tiempo temprano para mover tu cuerpo. No necesitas un gimnasio, solo estírate, haz algo de ejercicio ligero o da una caminata afuera. Este tipo de movimiento físico despierta tu cuerpo y te da energía para el resto del día. También mejora tu salud paso a paso. Cuando tu cuerpo se siente fuerte, tu mente se vuelve más enfocada y aguda. O quizás usas este tiempo tranquilo para sentarte y respirar, para meditar. Cierra los ojos y deja que tus pensamientos se calmen. Al principio puede sentirse extraño, pero con la práctica empezarás a notar cuán calmada y clara se vuelve tu mente. También puedes elegir aprender algo nuevo. Internet está lleno de conocimiento gratuito. Puedes ver videos motivadores, tomar cursos en línea o escuchar podcasts sobre temas que te interesan. Y no olvides escribir. Pasa unos minutos escribiendo en un diario. Escribe sobre tus pensamientos, tus sueños, tus miedos o tus metas. La escritura te ayuda a entenderte mejor, despeja tu mente y abre tu corazón. Es como tener una conversación con tu propia alma. Piensa en esto: una hora de crecimiento personal cada mañana equivale a 365 horas en un año. Eso es más de 15 días completos de crecimiento, aprendizaje y transformación, solo usando el tiempo que la mayoría de las personas desperdicia. No necesitas hacer grandes cambios de la noche a la mañana. Son las pequeñas acciones que se acumulan con el tiempo, y despertar a las 4 de la mañana te da el espacio tranquilo para hacer esas pequeñas acciones con enfoque. Con el tiempo, esta rutina matutina se convierte en tu arma secreta. Mientras otros todavía están durmiendo, quejándose o atrapados en sus hábitos, tú estás evolucionando.
estás alimentando tu mente, fortaleciendo tu cuerpo, calmando tu espíritu y afilando tus habilidades. Te estás preparando para la vida que quieres, no solo soñando con ella. El crecimiento personal no es un proyecto de una sola vez, es un estilo de vida. Y ese estilo de vida comienza con una decisión: usar tu tiempo de manera diferente. Cuando eliges levantarte temprano, estás eligiendo elevarte en la vida. 3. Construyes disciplina y fortaleza mental. La disciplina es una de las cualidades más importantes para el éxito, pero no es algo con lo que nacemos. Nadie se despierta siendo naturalmente disciplinado. La disciplina es como un músculo, necesita ser entrenada y fortalecida cada día. Y despertar a las 4 de la mañana es una de las mejores maneras de construir este músculo. Piénsalo, a las 4 de la mañana, tu cama está tibia y suave, las cobijas se sienten cómodas, tu almohada sostiene tu cabeza con delicadeza. Es muy tentador quedarse debajo de las sábanas y dormir un poco más. Tu cuerpo y tu mente quieren descanso, quieren comodidad. Eso es natural. Pero cuando tomas la decisión de levantarte de todos modos, aunque no tengas ganas, ganas una pequeña batalla dentro de tu mente. Ese momento, esa elección, es una victoria. Cada mañana que te despiertas temprano, te demuestras a ti mismo que tienes control. No eres prisionero de tus sentimientos o tus hábitos. Eres tú quien decide. Construyes disciplina al elegir actuar incluso cuando te sientes cansado, perezoso o sin motivación. Esta práctica diaria fortalece tu mente como el ejercicio construye tu cuerpo, y esta fortaleza no se queda solo en la mañana, te sigue durante todo el día. Cuando te has entrenado para despertar temprano y tomar el control, otros desafíos se sienten más fáciles. Te resulta más sencillo concentrarte en tu trabajo o estudios. Puedes resistir las distracciones como revisar tu teléfono o rendirte cuando las cosas se ponen difíciles. Despertar a las 4 de la mañana se convierte en más que solo un hábito. Se convierte en un símbolo de tu disciplina y fortaleza mental. Cada vez que te levantas temprano, te recuerdas a ti mismo: puedo hacer cosas difíciles. Este recordatorio se vuelve más fuerte con cada mañana. La fortaleza mental también se trata de cómo respondes a los problemas. La vida siempre tendrá problemas. Habrá días en que te sientas cansado, desanimado o abrumado. La disciplina te ayuda a seguir adelante incluso en esos días. Cuando tu mente es fuerte, no te rindes fácilmente. No dejas que los pensamientos negativos te controlen. En cambio, dices: esto es difícil, pero seguiré intentando. Esa mentalidad es lo que separa a las personas exitosas de las que se rinden. La disciplina y la fortaleza mental también mejoran tu autorrespeto. Cuando cumples tus promesas contigo mismo, como despertar temprano, te sientes orgulloso, te respetas porque sabes que estás comprometido a mejorar. Este respeto te motiva a seguir construyendo buenos hábitos. Crea un ciclo positivo. La disciplina lleva a la confianza y la confianza lleva a más disciplina. Construir disciplina a través del despertar temprano también te ayuda a gestionar mejor tu tiempo. Cuando controlas tu mañana, te sientes menos apresurado durante el día. Terminas las tareas a tiempo. Evitas la procrastinación porque ya te has entrenado para actuar cuando no es fácil. Así que si quieres construir fortaleza mental y disciplina, empieza despertando a las 4 de la mañana. Toma esa primera decisión cada día, aunque se sienta difícil. Celebra cada pequeña victoria. Sabe que con cada mañana temprana estás entrenando tu mente para ser más fuerte, más calmada y más enfocada. 4. Disfrutas la paz y el silencio. El mundo en que vivimos es muy ruidoso.
Desde el momento en que nos despertamos hasta que nos dormimos, hay muchos sonidos a nuestro alrededor. Los autos pasan con sus motores rugiendo, las personas hablan fuerte en las calles, los teléfonos suenan y vibran con mensajes, correos y notificaciones. Este ruido nunca parece detenerse. Pero cuando te despiertas a las 4 de la mañana, algo increíble sucede. El mundo a tu alrededor se vuelve quieto. Las calles están vacías. Los autos están detenidos. Los teléfonos están en silencio. Las personas están durmiendo. Y el mundo está en paz. Esta paz y este silencio son un regalo raro. Te dan espacio. Espacio para pensar con claridad, para sentir profundamente y simplemente para ser. En este silencio puedes escuchar tus propios pensamientos, puedes escuchar tu corazón. Es como si el ruido del mundo se hubiera apagado y finalmente puedes escuchar tu propia voz. Este es el momento perfecto para conectarte contigo mismo a un nivel más profundo. Cuando no hay distracción, tu mente puede desacelerarse. Puedes reflexionar sobre tu vida, las cosas que te hacen feliz, los sueños que quieres seguir y la dirección que quieres tomar. Puedes hacerte preguntas importantes como ¿qué quiero realmente? O ¿qué pasos puedo dar hoy para acercarme a mis metas? La paz y el silencio también ayudan a reducir la ansiedad y el estrés. Cuando el mundo es ruidoso, es fácil sentirse apresurado y preocupado. Tu mente salta de un problema a otro y te sientes abrumado. Pero en la tranquilidad de la mañana temprana, tu mente se calma. Muchas personas exitosas dicen que atesoran estas horas tranquilas de la mañana, las usan para meditar, orar o simplemente disfrutar la calma. Cuando practicas la meditación o la reflexión tranquila a las 4 de la mañana, construyes paz interior. El silencio de las primeras horas de la mañana también se convierte en tu espacio sagrado. Es tu tiempo privado, tiempo que solo te pertenece a ti. Nadie más puede quitarte este momento. En este espacio especial, eres libre de pensar, soñar y planificar sin interrupciones. Imagina despertarte temprano y sentarte junto a una ventana mientras el sol sale lentamente. Ves cómo el cielo cambia de colores, el mundo se despierta lentamente y te sientes conectado con la naturaleza y contigo mismo. Este tiempo tranquilo te da energía y esperanza. Te recuerda que cada día es un nuevo comienzo lleno de posibilidades. En un mundo ruidoso, el silencio vale más que el oro. Es un tesoro que puedes encontrar cada mañana a las 4 de la mañana si eliges despertar y reclamarlo. 5. Aumentas tu productividad. ¿Alguna vez has tenido un día en que terminaste una gran tarea temprano y te sentiste increíble después? Esa sensación de éxito, calma y orgullo se queda contigo durante horas. Sientes que tienes el control de tu tiempo y nada te está apresurando. Puedes relajarte y disfrutar el resto del día, porque sabes que el trabajo duro está hecho. Despertar a las 4 de la mañana puede darte esta sensación con más frecuencia. Cuando te despiertas a las 4 de la mañana, comienzas tu día con energía y enfoque. Tu mente está fresca, porque descansaste bien. Todavía no has sido interrumpido por llamadas telefónicas, correos electrónicos o mensajes. El mundo está tranquilo y no hay distracciones jalando tu atención en muchas direcciones. Este tiempo tranquilo te permite concentrarte profundamente en el trabajo más importante. El trabajo profundo es el trabajo que realmente importa. Es el trabajo que requiere toda tu atención y energía. Esto podría ser escribir un informe, crear un nuevo proyecto, planificar tus metas o resolver un problema que ha estado en tu mente.
Muchas personas exitosas como escritores, inventores y pensadores dicen que sus mejores ideas llegan durante las primeras horas de la mañana. Dicen que la mente está más clara y aguda cuando el mundo todavía está dormido. Comenzar tu trabajo temprano también significa que logras más antes de que la mayoría de las personas siquiera abran los ojos. Mientras otros todavía están durmiendo o apresurándose para prepararse para su día, tú ya has avanzado significativamente. Eso te pone por delante, te da confianza y control. Despertar a las 4 de la mañana también puede cambiar tu actitud hacia el trabajo y la productividad. Empiezas a ver tu día como una serie de oportunidades, en lugar de una lista de problemas. Aprendes a valorar más tu tiempo. Este hábito de despertar temprano también te ayuda a evitar la procrastinación. Cuando tienes una ventaja en tus tareas, hay menos probabilidad de posponerlas. Comienzas tu día actuando, no retrasando. Tomar acción temprano ayuda a construir impulso. El impulso es como una bola de nieve, rodando cuesta abajo. Se hace más grande y más fuerte a medida que avanza. Otra ventaja de despertar temprano es que te ayuda a organizar mejor tu día. Tienes tiempo para hacer un plan claro antes de empezar. Puedes decidir qué tareas son más importantes y enfocarte en ellas primero. También cuando trabajas durante las primeras horas, puedes evitar muchas interrupciones que ocurren más tarde en el día. Con el tiempo, esta productividad temprana se acumula. El pequeño progreso que haces cada mañana se convierte en grandes resultados en semanas y meses. 6. Comienzas el día con gratitud. Las mañanas tienen un tipo especial de magia. Cuando te despiertas a las 4 de la mañana, el mundo afuera todavía está oscuro y tranquilo. El sol todavía no ha salido y todo se siente apacible y en calma. Es un momento perfecto para hacer una pausa y pensar en las cosas buenas de tu vida. Este tiempo tranquilo te da la oportunidad de practicar la gratitud. Cuando te sientas tranquilamente en la mañana temprana, puedes enfocarte en las cosas por las que estás agradecido. Quizás es tu salud que te permite moverte y respirar. Quizás es tu familia y amigos que te aman y apoyan. Quizás es tu hogar, un lugar seguro donde puedes descansar. O quizás es simplemente el regalo de un nuevo día, una oportunidad de empezar de nuevo e intentar otra vez. Este pequeño acto de gratitud tiene un gran efecto. Cambia tu estado de ánimo y tu mentalidad. Cuando comienzas tu día sintiéndote agradecido, tu corazón se llena de positividad y esperanza. Empiezas a ver el mundo de una mejor manera. En lugar de enfocarte en lo que falta o está mal, notas la belleza y la amabilidad a tu alrededor. Comenzar tu día con gratitud te ayuda a ser más paciente. Cuando los desafíos llegan durante el día, es menos probable que te enojes o te molestes. Recuerdas las cosas buenas de tu vida, y eso te da la fuerza para mantenerte tranquilo. También te vuelves más amable con los demás. La gratitud abre tu corazón, haciendo más fácil perdonar y ayudar a las personas a tu alrededor. La gratitud también es una herramienta poderosa para mantenerse fuerte durante los tiempos difíciles. La vida no siempre es fácil, pero cuando tienes un corazón agradecido, puedes encontrar luz incluso en los momentos oscuros. Este recordatorio te ayuda a seguir adelante sin importar qué. La mentalidad de gratitud también cambia cómo ves tu futuro. Cuando te enfocas en lo que estás agradecido, empiezas a notar oportunidades en lugar de problemas. Buscas soluciones en lugar de excusas. Crees que las cosas buenas pueden suceder porque ya tienes tanto por lo que estar agradecido. Puedes comenzar tu práctica de gratitud de una manera simple. Cuando te despiertas a las 4 de la mañana, siéntate cómodamente
y toma unas respiraciones profundas. Piensa en 3 cosas por las que estás agradecido ahora mismo. Pueden ser grandes o pequeñas. También puedes llevar un diario de gratitud. Escribe las cosas que aprecias cada mañana. Más tarde, cuando te sientas estresado o triste, puedes leer tu lista y recordar lo bueno de tu vida. 7. Te vuelves consistente y enfocado. La consistencia es una de las claves más poderosas para el éxito. No importa cuál sea tu meta, ya sea ponerte en forma, iniciar un negocio, aprender un nuevo idioma o mejorar tus habilidades, hacer un poco cada día es mucho más efectivo que hacer mucho de vez en cuando. La consistencia construye hábitos. Los hábitos construyen progreso y el progreso construye el éxito. Despertar a las 4 de la mañana cada día te ayuda a construir esa consistencia de manera natural. Cuando haces el hábito de levantarte temprano, tu cuerpo y tu mente comienzan a ajustarse al nuevo horario. Al principio, despertar tan temprano puede sentirse difícil. Tu cama está tibia y acogedora, y tu cuerpo quiere descansar más. Pero si lo sigues haciendo día tras día, tu mente aprende a esperar el inicio temprano. Pronto se vuelve más fácil. Esta rutina diaria crea un ritmo en tu vida. Tu reloj biológico se estabiliza y tu energía fluye de manera más suave. No te sientes tan cansado o apresurado. En cambio, te despiertas listo para enfocarte y enfrentar el día. Cuando te despiertas temprano y creas este ritmo, también te vuelves más enfocado. El enfoque significa prestar atención a una cosa a la vez sin distraerte. Es una habilidad con la que muchas personas luchan porque el mundo a nuestro alrededor está lleno de distracciones, teléfonos, redes sociales, ruido e interrupciones. Pero en las tranquilas horas de la mañana, el enfoque llega de manera natural. Este tipo de enfoque te ayuda a terminar lo que empiezas. Te ayuda a seguir adelante incluso cuando el trabajo se siente difícil o aburrido. Muchas personas comienzan proyectos con entusiasmo, pero se rinden a mitad del camino porque las distracciones o los desafíos se interponen. Despertar temprano te entrena para ser diferente. Aprendes a cumplir tus promesas contigo mismo. Cuando cumples tus promesas contigo mismo, construyes autoestima. Cada vez que te despiertas temprano y trabajas en tus metas, te dices a ti mismo, puedo hacer esto, soy confiable. Esta sensación de confianza y creencia te hace más fuerte por dentro. Ser consistente y enfocado también te acerca a tus metas cada día. El éxito generalmente no llega de la noche a la mañana. Es el resultado de muchas pequeñas acciones repetidas con el tiempo. Día a día, semana a semana, esos pasos se acumulan. La consistencia te ayuda a evitar la trampa de rendirte demasiado pronto. A veces, cuando no vemos resultados rápidos, nos desanimamos y dejamos de intentar. Pero despertar temprano te enseña paciencia. Te muestra que el esfuerzo constante, aunque sea pequeño, traerá resultados eventualmente. Para empezar, prueba despertar a las 4 de la mañana solo unos días a la semana. Nota cómo se sienten tu cuerpo y tu mente. Ve cómo mejora tu enfoque y cuánto más logras. Luego aumenta el número de días hasta que despertar temprano se vuelva natural y fácil. Recuerda que la consistencia no es sobre la perfección. Algunos días serán más difíciles que otros. Algunas mañanas puedes sentirte cansado o distraído. Eso es normal. Lo que importa es que sigas regresando. Sigue despertando temprano y trabajando en tus metas. 8. Inspiras a otros sin siquiera intentarlo. Cuando te despiertas a las 4 de la mañana y comienzas a cambiar tu vida, algo increíble sucede. Puede que pienses que estás haciendo este viaje solo para ti, pero otras personas notan el cambio. Aunque no dices una palabra,
Aunque no te ven en la oscuridad de la madrugada, sí ven tu energía, tu confianza y la forma en que te presentas durante el día. Te conviertes en un ejemplo silencioso, pero poderoso, de disciplina, fortaleza y calma. Este tipo de inspiración es diferente de decirle a alguien qué hacer o dar consejos. Es más profunda y más natural. Viene de tus acciones, tus hábitos y los resultados que creas. Cuando las personas ven que tu vida mejora, quieren aprender de ti. Tu familia puede ser la primera en notar. Ven que te despiertas temprano y te preparas con calma para el día mientras otros todavía están durmiendo. Notan tu mejor estado de ánimo, tu mejor enfoque y tu actitud positiva. Gradualmente pueden empezar a seguir tu ejemplo. Quizás tu pareja decide despertarse más temprano para unirse a ti en una caminata tranquila por la mañana. Quizás tus hijos te ven leer, hacer ejercicio o trabajar en tus sueños, y quieren intentarlo también. Los amigos y compañeros de trabajo también sienten tu transformación, ven que eres más productivo, menos estresado y más seguro. Te hacen preguntas sobre tu rutina, curiosos por saber cómo lograste mantenerte tan equilibrado y exitoso. Sin siquiera intentarlo, te conviertes en una fuente de motivación para ellos. Tu vida los alienta a pensar de manera diferente sobre sus propios hábitos y elecciones. Este efecto dominó es poderoso. Una decisión de despertar a las 4 de la mañana puede inspirar a muchos otros a hacer cambios positivos. Tu ejemplo muestra que el éxito y la felicidad no se tratan de suerte o talentos especiales. Se tratan de elecciones diarias y pequeños hábitos. Inspirar a otros también es gratificante para ti. Cuando ves a alguien intentar lo que tú has hecho, te da una sensación de orgullo y alegría. Te das cuenta de que tu esfuerzo tiene un significado más allá de ti mismo. Tu transformación se convierte en un regalo que esparce amabilidad, esperanza y valentía a quienes te rodean. La mejor parte es que esta inspiración comienza con una simple elección: levantarte temprano y hacerte cargo de tu vida. Cada mañana que te despiertas a las 4 de la mañana, te acercas un paso más a la persona que quieres ser. Y cada mañana iluminas el camino para otros sin siquiera intentarlo. Reflexión final. Toma la decisión. Cambia tu vida. Despertar a las 4 de la mañana no es fácil al principio. Se siente como un desafío que pone a prueba tu paciencia, tu fuerza de voluntad y tu compromiso. Las primeras mañanas serán difíciles. Tu cama se sentirá extra tibia y cómoda. Querrás apagar la alarma una y otra vez. Tu cuerpo te dirá que te quedes dormido, que descanses un poco más. Estos sentimientos son normales. Le suceden a todos los que intentan algo nuevo e importante. Pero aquí está la verdad. Si te mantienes consistente, si sigues eligiendo levantarte temprano cada mañana, incluso los días en que no tienes ganas, tu vida comenzará a cambiar, de maneras que nunca imaginaste. Despertar temprano te da más tiempo. Las horas extra en la mañana son un regalo, una oportunidad de comenzar tu día, sin apresurarte, sin estrés y sin distracciones. Puedes usar este tiempo para planificar, pensar, crecer y cuidarte a ti mismo. También encontrarás más paz en tus mañanas. El mundo está tranquilo y quieto a las 4 de la mañana, sin ruido, sin interrupciones, solo calma y silencio. Esta paz te permite conectarte con tu verdadero yo, escuchar tus pensamientos y comenzar el día con una mente clara. La energía es otro regalo de despertar temprano. Puede que te sientas cansado al principio, pero con el tiempo tu cuerpo se ajusta, tu sueño mejora, porque creas una rutina que respeta tu ritmo natural. Y con más sueño y un despertar consistente, tus niveles de energía aumentan. El control
es uno de los beneficios más poderosos. Cuando te despiertas antes que el mundo, lideras tu día. Tú no dejas que tu día te lleve a ti. Decides cómo gastar tu tiempo, en qué enfocarte y qué metas perseguir. Este control construye confianza. Junto con estos beneficios, construirás hábitos más fuertes. Despertar temprano es como entrenar un músculo. Tu disciplina crece cada día. Te conviertes en alguien que cumple sus promesas consigo mismo, que supera el malestar y que hace lo que debe hacerse aunque sea difícil. Tu mente también se volverá más aguda. Las mañanas tranquilas son perfectas para aprender, reflexionar y planificar. También desarrollarás una conexión más profunda contigo mismo. Despertar a las 4 de la mañana te ayuda a dejar de sobrevivir y a comenzar a prosperar. Pasas de reaccionar a los desafíos de la vida, a crear tu propio camino con intención y fortaleza. Cada mañana temprana es un paso hacia una vida mejor, una vida llena de posibilidad, crecimiento y alegría. Así que toma la decisión hoy. No tienes que saltar directamente a las 4 de la mañana. Empieza pequeño. Quizás comienza despertando a las 6 de la mañana. Luego avanza a las 5:30 de la mañana y lentamente trabaja hacia las 4 de la mañana. Crea una rutina matutina que ames. Llena tus primeras horas con propósito. Ya sea leyendo un libro, haciendo ejercicio, escribiendo metas o simplemente sentándote en silencio, elige actividades que te hagan sentir vivo y enfocado. Y lo más importante, no te rindas. Habrá días difíciles. Habrá mañanas en que tu cama se sienta como el lugar más cómodo del mundo. Pero recuerda por qué empezaste. Recuerda la vida que quieres crear. Paso a paso, tu nueva vida te está esperando en las primeras horas. Despierta y encuéntrala.